Ok, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que es el recorrido de la sangre, lo que ustedes conocen como circuito mayor, circuito menor, y vamos a explicarlo con este gráfico, este esquema. Aquí tenemos el corazón, atrio, los dos atrios, derecho e izquierdo, los dos ventrículos, derecho e izquierdo. Comenzamos con el atrio derecho, donde está llegando la sangre, sangre no oxigenada, que proviene de todo el organismo después que ese oxígeno ha sido utilizado en los procesos metabólicos celulares, regresa al corazón a través de las vena cava craneal y vena cava caudal. ¿Ok? Luego pasa, o sea, esta sangre no oxigenada pasa al ventrículo derecho a través del atrio, del orificio atrioventricular derecho, donde tenemos la válvula tricúspide. Esta sangre es impulsada por este ventrículo derecho hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, ¿ok? Que es la única arteria que transporta sangre no oxigenada. En pulmones, esta sangre ocurre a nivel del alvéolo pulmonar el intercambio de CO2 oxígeno. Esa sangre se oxigena y ya oxigenada regresa al corazón, al atrio izquierdo, a través de un número variado de arterias pulmonares, que son las únicas venas pulmonares, que son las únicas que transportan entonces no sangre oxigenada. Tenemos venas pulmonares, repito, arteria pulmonar, intercambio de CO2 oxígeno, y luego regresa a través de venas pulmonares al atrio izquierdo. De allí pasa al ventrículo izquierdo y luego es impulsada de este ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, a través de todo el organismo. Si hablamos de circuito mayor, podemos comenzar, o menor, de la llegada de la sangre al atrio derecho a través de qué vasos, por qué orificio pasa el ventrículo, del ventrículo a través de qué vasos sanguíneos pasa al pulmón y se oxigena y cómo regresa. Ok. Lo que pretendo decirles es que si se les pregunta circuito mayor o circuito menor, mayor recorrido, menor recorrido, deben colocar de dónde sale, de qué cavidad cardíaca sale la sangre, a través de qué vaso, hacia dónde va y por dónde regresa. ¿Ok? Por lo menos la que va hacia pulmones sale por arteria pulmonar del ventrículo derecho, llega a pulmón, se oxigena, regresa al corazón, al lado izquierdo, a través de las venas pulmonares. ¿Ok? Vamos con los grandes vasos. De el corazón, entonces se están originando dos arterias, dos grandes arterias, la arteria pulmonar, ya hablamos de ella, y la aorta. La aorta podemos dividirla en tres segmentos: aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. La ascendente es una pequeña porción, ¿ok?, que va desde la válvula aórtica, pasa entre los dos atrios y emerge del corazón. Esa pequeña porción ascendente solo da como colateral a arterias coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda, que se distribuyen, como ya vimos, ramas circunflejas, ramas interventriculares o descendentes, irrigan el músculo cardíaco y esa sangre retorna al corazón a través del seno coronario, donde llegan las venas coronarias, con la sangre no oxigenada que proviene del corazón. Luego tenemos el arco aórtico, que es cuando esa aorta emerge y luego se incurva caudalmente y forma una curvatura, un arco. Y luego ya se va a continuar por debajo de los cuerpos de las vértebras como aorta descendente. Vamos ahora con el tronco, con el arco aórtico. En el caso del equino, el arco aórtico solo da origen al tronco brachiocefálico. ¿Ok? Tronco brachiocefálico, a su vez, da origen al tronco bicarotidio. Este tronco da origen a las carótidas común izquierda y derecha.
Es decir, en el equino, las arterias carótidas se están originando de un tronco común que a su vez se origina del tronco brachiocefálico. Luego, ese brachiocefálica da las arterias subclavia derecha, subclavia izquierda. Cada una de ellas da un tronco costocervical, cervical profunda, vertebral, torácica interna, cervical superficial. Y el tronco costocervical origina la intercostal suprema y la primera intercostal dorsal. Ahora, en el caso del perro, vemos la aorta ascendente, igualdad a las dos arterias coronarias. Luego el arco aórtico origina dos arterias, la arteria o tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda. Esa brachiocefálica origina las dos arterias carótidas por separado. Carótida común izquierda, carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Ellas se originan del tronco brachiocefálico. Y la subclavia izquierda en el perro se origina del arco aórtico. Es decir, si yo le pregunto el origen de la arteria subclavia izquierda en el caballo, es del tronco brachiocefálico, es de la arteria carótida, se origina del tronco brachiocefálico, ¿ok? En el caballo, la subclavia izquierda del tronco brachiocefálico, pero en el caso del perro, la subclavia izquierda se está originando del arco aórtico. Ahora, esa subclavia, tanto derecha como izquierda, subclavias que tienen diferente origen, la derecha de la brachiocefálica, la izquierda del arco aórtico, ellas van a originar la costocervical, vertebral, torácica interna y cervical superficial. La costocervical origina la intercostal suprema y primera intercostal dorsal, igual que en el caballo, pero la cervical profunda también aquí se está originando de la costocervical. Mientras que en el caso del caballo, la cervical profunda se origina de la subclavia. ¿Ok? Entonces, cervical profunda en el perro se origina de la subclavia, perdón, de la costocervical, y en el caballo de la subclavia. Este escapular dorsal también se describe en el caballo, ¿ok? Como rama de la costocervical. Ok, entonces continuamos con lo. Acabamos de ver entonces los grandes vasos y su origen con la diferencia en el canino y en el equino. Y repetimos la diferencia. En el equino, un tronco bicarotidio que da origen a las carótidas común izquierda y derecha, mientras que en el perro, ellas se originan por separado del tronco brachiocefálico. En el caso del caballo, ¿ok? El tronco brachiocefálico es el único que se está originando del arco aórtico y a su vez proporciona tronco bicarotidio, su clavia derecha y su clavia izquierda. Segunda diferencia. Tenemos que en el perro, el tronco brachiocefálico origina las dos carótidas comunes por separado y la subclavia derecha, mientras que la subclavia izquierda, ¿ok?, se está originando directamente del arco aórtico, es decir, en el perro, del arco aórtico da origen a dos arterias, brachiocefálica y subclavia izquierda. Mientras que en el caballo la subclavia izquierda nace del tronco brachiocefálico. Y la otra diferencia es en relación al origen de la arteria cervical profunda. La cervical profunda en el perro se origina de la costocervical y en el caballo se está originando de la subclavia, ¿ok?, de la respectiva subclavia. Y aquí lo vamos a ver. Los grandes vasos vamos primero con el caballo. Tenemos esto sería el arco aórtico y aquí tenemos la arteria pulmonar, las dos arterias principales, ¿ok? Arco aórtico
que luego se va a continuar como aorta descendente y la aorta ascendente no la vemos acá. Entonces, este arco aórtico originando el tronco o arteria brachiocefálica. Y esta, a su vez, originando el tronco bicarotídeo y la subclavia izquierda y subclavia derecha. ¿Qué ocurre en el perro? Tenemos el arco aórtico originando el, el tronco brachiocefálico, en amarillo, y la subclavia izquierda. Y luego, esta brachiocefálica origina las carótidas comunes, izquierda y derecha, por separado, sin un tronco común, y a la subclavia derecha. Subclavia derecha, carótida común izquierda y derecha, originándose de la brachiocefálica, y la subclavia izquierda originándose del arco aórtico. Aquí vemos el ligamento arterioso, que no solo los he nombrado, pero también está presente, ¿ok? Entre aorta y arteria pulmonar. Aquí podemos ver este, en esta imagen, ¿ok? De canino, vemos el corazón, el arco aórtico, y del arco aórtico originándose su clavia izquierda, tronco brachiocefálico, y esto sería aorta descendente. ¿Ok? Y tenemos su clavia izquierda, que es esta, y tronco brachiocefálico o arteria brachiocefálica. Aquí repetimos, su clavia izquierda brachiocefálica originando las carótidas. Y en el caso del caballo, el tronco, la foto inferior corresponde a equino, tronco brachiocefálico, que origina el tronco bicarotidio, la subclavia derecha y la subclavia izquierda. Ahora, ¿qué arterias nos da cada una de estas? ¿Ok? Habíamos dicho que la subclavia originaban, vamos aquí en, en este dibujo, es de canino, veamos. Tenemos la arteria vertebral, que es la que pasa por los espacios, o los agujeros transversos de las vértebras. Tenemos la arteria, la costocervical, ¿ok? Costocervical, que en el caso del perro da la cervical profunda, además de la primera intercostal dorsal. Tenemos la intercostal suprema, que va por debajo del origen del extremo proximal de las costillas y que va a dar origen a su vez a las intercostales dorsales 2, 3, 4. ¿Ok? La primera intercostal dorsal si se origina directamente de la costocervical. Tenemos la costocervical originando cervical profunda, primera intercostal dorsal, intercostal suprema. Tenemos la vertebral originándose de la subclavia directamente. Tenemos la cervical superficial, ¿ok? Cervical superficial, y la torácica interna. La torácica externa, como tal, ya podría estar originándose la arteria axilar. Vemos acá tronco bicarotidio y las dos respectivas subclavias con las, las arterias que podemos ver. Tenemos la cervical profunda, ¿ok? La costocervical, cervical profunda, tenemos la arteria vertebral, la subclavia derecha que es su continuación, y tenemos también la torácica interna, ¿ok? Torácica interna, cervical superficial, cervical profunda, torácica interna. Ahora vamos a ver aquí estas ramas mejor. ¿Ok? Este es un lado, aquí estas dos imágenes corresponden a canino y tenemos del lado, en esta imagen estamos del lado izquierdo. Vemos la subclavia izquierda y el brachiocefálica. Aquí tenemos la arteria vertebral y esta que está aquí es la costocervical, dando la primera intercostal dorsal y la intercostal suprema. Aquí vemos la escapular dorsal y esta es la cervical profunda, originándose de la costocervical. Cervical profunda, eh, escapular dorsal
primera intercostal dorsal, intercostal suprema. ¿Qué otra arteria vemos de la brachiocefálica? Ok, podemos ver la torácica interna, la cervical superficial que se dirige hacia adelante. Luego ya continúa, aquí tenemos como arteria axilar, que luego continuamos miembro anterior con arteria axilar. Ahora bien, esta arteria torácica interna, ¿ok? Ella nos va a dar unas ramas perforantes que pasan por los espacios intercondrales, tor- eh, ramas perforantes. Ella da origen a las arterias intercostales ventrales que se anastomosan con las intercostales dorsales. Luego tenemos que termina dividiéndose en dos arterias, ¿ok? Musculofrénica para irrigar el músculo diafragma y la epigástrica craneal, ¿ok? Este es cervical superficial, aquí tenemos cervical profunda. Si lo vemos, había otra imagen en aquí, no, aquí. En el caballo, la cervical profunda se está originando directamente de la subclavia y no de la costocervical, perdón, sí, y no de la costocervical. Entonces aquí tenemos la costocervical con la escapular dorsal, la primera intercostal dorsal, la intercostal suprema, después tenemos la cervical profunda, ¿ok? Después la arteria vertebral, esta que está aquí señalada es la carótida común, cervical superficial y aquí vemos torácica interna. Todas ellas originándose de la subclavia. La diferencia entonces en el perro es que esta cervical profunda se origina de la costocervical. Esas serían las diferencias. Aquí vemos la torácica interna dividiéndose, finalizando en la musculofrénica y la epigástrica craneal. Ok. La aorta descendente, a su vez la dividimos en aorta torácica y aorta abdominal por el diafragma, ¿verdad? Ella cuando pasa por el hiatus aórtico que continúa en la cavidad abdominal, ya la llamamos aorta abdominal, pero todo en conjunto es aorta descendente. Ahora, esta primera porción, la aorta torácica, ella nos da unas ramas parietales que son intercostales dorsales. Dijimos que la primera intercostal dorsal se originaba directamente de la costocervical. Y la intercostal suprema, que también viene de la costocervical, daba origen a la segunda, tercera y cuarta, tal vez cuarta, arterias intercostales dorsales. El resto de las arterias intercostales dorsales se originan de la aorta torácica. Y todas estas intercostales dorsales se van a anastomosar con las intercostales ventrales que provienen de la torácica interna. ¿Ok? Entonces, las ramas de la aorta torácica, ¿cuáles serían? Seguimos con las intercostales dorsales, excepto la 1, la 2, la 3, la 4, que provienen de la costo cervical, como ramas parietales. Y la otra arteria que proporciona esta aorta torácica es la broncoesofágica. La arteria broncoesofágica que se va a ramificar por esófago, ¿ok? Y los bronquios, finalización de la tráquea, división de los bronquios y va a los bronquios. Entonces, la aorta torácica, prácticamente solamente esas dos ramas. Las intercostales dorsales, que son ramas parietales porque van por la pared, y viscerales, la arteria broncoesofágica. ¿Ok? Esta ya la vimos. Vamos con estas imágenes. Aquí se está señalando el arco aórtico. En la siguiente, esto es en equino, la arteria o el tronco brachiocefálico. ¿Ok? Brachiocefálico. Aquí vemos la costocervical, vemos la cervical profunda, vemos la vertebral y esta es carótida común, de cervical superficial. Y esta que vemos aquí, fíjense que esta sería la aorta ascendente, que se llama bulbo aórtico, ¿no?
Esta aorta ascendente originando la coronaria. Esta es la coronaria izquierda. Aquí estamos señalando una por una. Fíjense que en la anterior veíamos el tronco brachiocefálico. Después está señalando aquí la costo cervical. Vamos a ver, costo cervical, cervical profunda, vertebral, cervical superficial, torácica interna. Son estas 5 entonces. Costo cervical, cervical profunda, vertebral, cervical superficial, torácica interna. Esta que vemos aquí es la carótida común. Aquí se está señalando el tronco bicarotidio. Tronco bicarotidio originando las dos arterias carótidas comunes. Aquí vemos parte de la vertebral y aquí cervical superficial. Seguimos igual. Tronco bicarotidio, cervical superficial, torácica interna, que son las ramas perforantes, vertebral, fíjense el orden, la más arriba, cervical profunda, vertebral entre los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales y la más ventral es la carótida. Cervical profunda, vertebral, carótida común. Ok, entonces ahora vamos con la aorta, seguimos con la aorta descendente, ok, ya les hablé de la aorta torácica que da las broncoesofágicas y las intercostales dorsales. Ahora la aorta abdominal, a su vez, da unas ramas parietales y unas ramas viscerales y para su estudio las clasificamos así. Ramas parietales que van por la pared y ramas viscerales que van a irrigar vísceras. Las ramas parietales tenemos lumbares, ¿ok? Arterias lumbares que se originan de la aorta abdominal y van por la pared abdominal. Y en el canino, esta C es de canino, tenemos unas arterias frénico-abdominales y circunflejas ilíacas profundas, que esta frénico-abdominal no está descrita en el caballo y la circunfleja ilíaca profunda en el caballo tiene otro origen, que vamos a ver. Ahora, las ramas viscerales, a su vez, la dividimos en pares e impares. Las pares, ¿cuáles son? Las renales, una para cada riñón, las testiculares u ováricas, para cada testículo u ovario, y las adrenales, para las glándulas adrenales. Estas adrenales pueden nacer, son más pequeñas y pueden nacer de la renal. La renal es la colateral de mayor calibre de la aorta abdominal. Y luego las impares, la arteria celíaca, mesentérica craneal y mesentérica caudal. Aquí vemos entonces la aorta descendente, la porción torácica, vemos la broncoesofágica, aquí vemos, esta que observamos aquí, la cervical profunda. Vamos con la aorta abdominal, las impares viscerales, tenemos celíaca, mesentérica craneal, mesentérica caudal. Esta imagen es el perro, tenemos aquí la aorta abdominal y vamos a ver todas las ramas. Eh, Vemos celíaca, mesentérica craneal y mesentérica caudal que pertenecen al grupo de las viscerales impares. Ahora, las viscerales pares tenemos las renales, las adrenales, que son pequeñas, y las testiculares u ováricas, que son dos. Estas, ahora vamos con las parietales, estas que son las arterias lumbares, ¿ok? A lo largo de la aorta, en los espacios entre las vértebras lumbares, tenemos la frénico-abdominal, que les decía que eso la describíamos en el perro, frénico-abdominal, que también ayuda a irrigar el diafragma y los músculos abdominales. Y la otra, la circunfleja ilíaca profunda. Circunfleja ilíaca profunda. Esta es mesentérica caudal. ¿Ok? Eh, en el caso del caballo, esta arteria circunfleja ilíaca profunda no se está originando de la aorta abdominal, sino de la ilíaca externa, más abajo. Ahora, la finalización de esta arteria aorta, aquí vemos una en el perro, tenemos esta más grande, sin duda, las renales, aquí vemos ramas lumbares, y la arteria
La aorta va a terminar, en el caso del perro, dividiéndose en las dos ilíacas externas, las dos arterias ilíacas internas y una arteria sacra media. ¿Ok? Ilíaca externa, derecha e izquierda, ilíaca interna, derecha e izquierda, aquí vemos, y una sacra media. En el caso del perro, perdón, del caballo, no tenemos esta sacra media, simplemente termina dividiéndose en las dos ilíacas internas, da las dos ilíacas externas y luego de las dos ilíacas internas.